Ya, vamos a empezar esta clase de transporte de carga, que es la materia que nos falta por revisar. Y esta materia del transporte de carga la vamos a ver desde principio a fin, ¿ya? No vamos a ver solamente lo último que nos faltaba por revisar, sino que la vamos a comenzar a estudiar desde el principio para que quede toda pasada de una sola vez y no se vayan generando estos espacios, ¿ya? Y de todas formas, acuérdense que mañana hay clase y en esa clase podemos aclarar las dudas que se les generen, y de todas formas queda abierto mi WhatsApp y mi teléfono para que ustedes me puedan preguntar lo que no hayan entendido, lo que les genere algún tipo de duda. Vamos a empezar entonces revisando esta materia de transporte de carga. Esta materia de carga, acuérdense que este transporte de carga se puede hacer en vehículos clase B, es decir, en un camión, o en camioncito, o en una camioneta, mejor dicho, o en un furgón, es decir, en vehículos que tengan un peso bruto vehicular de hasta 3.500 kilos. Perfectamente lo pueden realizar con la licencia clase B, incluso si es que es un transporte remunerado, ¿cierto? Hacer este tipo de transporte. El tema se presenta cuando el vehículo tiene un peso bruto vehicular superior a los 3.500 kilos. Cuando tiene un peso bruto vehicular superior a 3.500 kilos, es necesario tener una licencia profesional. Recuerden que el peso bruto vehicular es la suma de la tara, que es lo que pesa la estructura del vehículo, más la capacidad de carga, que es con lo que ustedes pueden cargar este vehículo, lo que este vehículo va a soportar en cuanto a carga. Se suman esas dos cosas y eso nos da el peso bruto vehicular. Si tenemos un vehículo que tiene un peso bruto vehicular superior a los 3.500 kilos, es necesario entonces tener una licencia profesional. La licencia profesional A4 nos permite conducir vehículos de carga que tengan un peso bruto vehicular superior a los 3.500, siempre que este vehículo sea simple. Y la licencia clase 5 nos permite conducir todo tipo de vehículos motorizados, es decir, vehículos de carga de más de 3.500 kilos que sean simples o articulados, ya solamente vehículos de carga, que tengan un peso bruto vehicular superior a los 3.500. ¿Ya? La diferencia entre la 4 y la 5 es que con la 5 podemos manejar, además de los vehículos simples, también vehículos articulados de carga. Respecto a esta materia, lo primero que nos dice este libro, que me imagino que ustedes tienen, ¿cierto? En la página 42 nos habla respecto a los pesos y a las dimensiones máximas que están permitidas. Nos parte diciendo de que, de acuerdo a nuestra infraestructura vial, existen determinados pesos y determinadas dimensiones que se deben respetar. Respecto a los pesos, se establece que cualquier vehículo que ocupe, que circule por las vías públicas, no debe exceder los pesos, vehículos de carga estamos hablando, no deben exceder los pesos por eje que van a aparecer o que aparecen acá en su página 42, ¿cierto? Donde la página 42 está más completo porque aparece junto con el dibujo, para que uno pueda ir entendiendo de qué se está hablando. Entonces nos habla de que dependiendo del eje y del rodado, el vehículo va a soportar más o menos carga. Respecto al eje, esto lo habíamos conversado en clase, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un eje simple, con un rodado simple, las toneladas máximas que se van a poder llevar son 7 o 7.000 kilos. Si tenemos un eje simple con un rodado doble, lo máximo que van a poder transportar son 11 toneladas. Si tenemos un eje doble con un rodado simple, lo máximo que se van a poder transportar son 14 toneladas. Si tenemos un eje doble con un rodado doble más simple, serán 16 toneladas. Si tenemos un eje doble con un rodado doble, serán 18 toneladas, y hasta como por aquí es hasta donde aguanta o hasta donde soporta un vehículo simple. Lo demás ya tiene que ver con vehículos con remolque o semirremolque. Acuérdense que no se considera el eje delantero, solamente el o los ejes traseros. Si tenemos un eje triple, con rodados simples son, o se toleran, 19 toneladas. Si tenemos eje triple, con 2 rodados dobles más uno simple, 23 toneladas,
y si tenemos un eje triple con rodado doble van a ser 25 toneladas o 25.000 kilos. Recuerden que respecto al eje doble, el conjunto de dos ejes cuya distancia entre centros de ruedas es superior a 1,20 metros e inferior a 2,40. Y el eje triple es el conjunto de tres ejes cuya distancia entre centros de ruedas extremas es superior a 2,40 metros e inferior a 3,60 metros. Recuerden también que respecto al peso bruto vehicular, esto todo lo conversamos en clase, esto va más que nada para los que están sacando la licencia A5. Esto tiene ruido, mucho ruido. Bueno, esto se calcula en función de la distancia entre los centros de las ruedas extremas del vehículo. El camión con uno o varios remolques siempre va a soportar 45 toneladas como máximo, cualquiera sea la distancia entre las ruedas. Cuando se trata de un camión con un semirremolque con eje posterior simple o doble, va a depender, ¿cierto?, de la distancia. Menos de 13 metros, 39 kilos, 39.000 kilos o 39 toneladas. Entre 13 y 15 metros, 42 toneladas, y más de 15 metros de distancia, 45 toneladas. Un camión con un semirremolque con eje posterior triple, 45 toneladas, cualquiera sea la distancia entre las ruedas. Respecto a las dimensiones máximas que están establecidas, que también las alcanzamos a revisar con harto detalle, lo conversamos y me hicieron preguntas, vamos a revisar o a recordar lo que ya habíamos estudiado. El ancho máximo permitido es de 2,60 metros. El alto máximo permitido por regla general son 4,20 metros. Y en forma excepcional, cuando únicamente, ¿cierto?, cuando se trata de camiones con remolques y semirremolques especiales para el transporte de automóviles, se va a permitir una altura de 4,30 metros, pero solamente en ese caso, cuando se trata de estos camiones que transportan vehículos, ¿ya?, que van con remolque o con semirremolque. Por lo tanto, eso tiene que ver principalmente con la licencia 5. Respecto al largo, el camión simple, 11 metros. El camión con remolque o cualquier otra combinación, como máximo 20,50 metros. Y en forma excepcional, de nuevo, cuando se trata de estos camiones con remolque o semirremolque que están transportando automóviles, estos vehículos especiales, el largo máximo va a ser de 22,40 metros. Eso también, los últimos, el 20,50 y los 22,40 tienen que ver con la licencia A5. Nos establece la ley que por nuestras vías públicas no van a poder transitar los vehículos que excedan los pesos y las dimensiones máximas que estén permitidas, porque se supone que esa es que de acuerdo a eso está acorde a la infraestructura vial que nosotros tenemos. Sin embargo, existen excepciones, y dijimos que en casos debidamente calificados, y como por ejemplo cuando se trate de cargas indivisibles, la Dirección de Vialidad puede autorizar que estos vehículos circulen con más pesos o con más dimensiones que las que están establecidas como máximo, ¿ya? Entonces, solamente la Dirección de Vialidad puede autorizar que los vehículos circulen con más dimensiones o con más pesos que los que están establecidos. Y obviamente se tiene que tratar de casos calificados. Yo les decía, por ejemplo, si un vehículo se carga con 50 toneladas, pero la carga es divisible, y vamos a pedir autorización a la Dirección de Vialidad, la Dirección de Vialidad nos va a decir de que no nos va a dar la autorización, porque como se trata de una carga divisible, lo más fácil es simplemente descargar 5 toneladas y quedarnos con 45 y poder hacer el transporte de acuerdo a lo que está establecido en cuanto a peso. Ahora, si tenemos que trasladar, por ejemplo, la estructura de un puente, y esta estructura del puente pesa 50 toneladas, no hay forma de que la podamos hacer más liviana. Por lo tanto, la Dirección de Vialidad, en casos así, debidamente calificados, y en este caso que se trata de carga indivisible, nos podría autorizar. Además de solicitar la autorización a la Dirección de Vialidad, recuerden que también hay que dar el aviso a Carabineros,
de todos los lugares, de todas las jurisdicciones por las que van a pasar, con la finalidad de que Carabineros tome las medidas de seguridad que sean necesarias, como por ejemplo, o lo que es más común, que escoltan a estos vehículos que van con más dimensiones o con más pesos que los que están establecidos. El transporte de carga deberá efectuarse en las condiciones de seguridad que determinen los reglamentos y en vehículos que reúnan los requisitos que aquellos contemplan, ¿verdad? También lo alcanzamos a revisar y yo les dije que cuando nosotros hacemos transporte de carga, generalmente lo que estamos transportando es carga que le pertenece a terceras personas. Por lo tanto, tenemos que justificar este transporte que estamos haciendo. ¿Y cómo lo podemos justificar? Les comentaba yo que se hacía con la carta de porte. ¿Y qué nos servía como carta de porte? ¿O qué es lo que se utiliza generalmente como carta de porte? La guía de despacho. No es que esa sea la carta de porte, sino que contiene los elementos o los requisitos que establece el Código de Comercio que tienen que tener las cartas de porte. Tal vez nos podría servir una factura, aunque no es lo común que nos entreguen antes la factura. Pero también contiene los mismos requisitos, a lo mejor algún documento notarial, pero lo que se utiliza acá en Chile frecuentemente como carta de porte es la guía de despacho, pero acuérdense que en la prueba se los van a preguntar como carta de porte. Lo importante acá es que cuando nosotros no llevamos la carta de porte y no tenemos cómo justificar ante la autoridad fiscalizadora este transporte de carga que estamos llevando, esta carga de terceros que estamos llevando, vamos a ser sancionados. Y vamos a ser sancionados con una multa alta, que va de las 3 a las 10 unidades tributarias mensuales, y tienen que pagarla todos los que participaron en este transporte. Conductor, infractor, que es la persona que va manejando, el porteador, que es el que envió la carga, y el cargador, que es la persona que aceptó hacer este transporte, el transportista. Respecto a la velocidad de los vehículos de carga, cuando no exista peligro o cuando no existan otras velocidades establecidas en zonas urbanas, los vehículos de carga, acá dice 3.860, pero esto se quedó así en el libro, acuérdense que son 3.500. Los vehículos que tienen un peso bruto vehicular superior a 3.500 pueden circular a una velocidad de 50 kilómetros. Y en zonas rurales los vehículos pueden circular a una velocidad, los camiones, pueden circular a una velocidad de 90 kilómetros. Acá dicen los vehículos de carga que transportan materiales peligrosos en forma excepcional. Cuando se trata de explosivos, tienen la obligación de circular hasta 80 kilómetros. Acuérdense también que los vehículos de carga, junto con los vehículos de transporte público y transporte escolar, son los únicos que tienen que contar con botiquín, que contenga elementos de primeros auxilios, y además las 2 cuñas de seguridad. La revisión técnica de los vehículos de carga se realiza 2 veces en el año o cada 6 meses, y el permiso de circulación se saca o se paga una vez en el año, y la fecha de pago es hasta el 30 de septiembre. Respecto a los neumáticos, también lo alcanzamos a conversar. Dijimos que los neumáticos en los camiones tenían una profundidad de su dibujo, el dibujo del neumático tiene una profundidad de 2.0 milímetros, y que hay algunas normas al respecto. Por ejemplo, que el redibujado, que es el proceso por el cual se profundizan los surcos de la banda de rodamiento de un neumático cuyos resaltes se han desgastado por el uso, es decir, este neumático que está liso, con un aparatito especial con punta, se le vuelve a hacer encima el dibujo que tenían. Por eso se llama redibujado, pero en el fondo les comentaba que es un proceso que es ilegal, porque el neumático sigue estando liso y sigue estando en malas condiciones. Por lo tanto, el redibujado está absolutamente prohibido. En cambio, el recauchado, que es el proceso mediante el cual se reemplaza la banda de rodamiento del neumático para prolongar su vida útil, está permitido siempre que en los camiones se haga en las ruedas traseras y nunca se haga en las ruedas delanteras. Y respecto a las cintas retroreflectantes, esto no lo alcanzamos a ver. Las cintas retroreflectantes nos dice que los vehículos motorizados de carga, sus remolques y semirremolques, cuyo peso bruto vehicular sea igual o superior a las 7 toneladas, deben llevar cintas retroreflectantes en su parte trasera y en los laterales. Acuérdense que esto es en la teoría,
En la práctica, la revisión técnica le exige a todos los camiones, independiente de su peso bruto vehicular, a todos los vehículos que pesen más de 3.500 kilos, les exige llevar las cintas retroreflectantes. En la prueba, si se los preguntan, o tienen que referirse ustedes a las 7 toneladas, ¿ya? Cuando es igual o superior a las 7 toneladas. En la práctica, seguramente los que están sacando las 5 y que ya manejan a 4, saben que igual, a pesar de que el vehículo no llegue a las 7 toneladas, igual en la revisión técnica al menos se la van a exigir. Pero para la prueba lo importante es que cuando tienen un peso bruto vehicular igual o superior a las 7 toneladas, tienen la obligación de llevar estas cintas retroreflectantes. Estas cintas se tienen que ubicar en la parte trasera y son de colores rojos y blancos en forma alternada. Se colocan en la parte trasera en forma horizontal a lo ancho del vehículo, tratando de que la altura sobre el suelo sea lo más cerca posible a 1,25 metros desde el suelo. En los vértices superiores traseros, cuando el vehículo obviamente así lo permite, porque no todos los vehículos, no en todos los camiones se va a poder hacer, en los vértices superiores traseros se deben colocar 2 pares de cintas de color blanco formando un ángulo recto para indicar la forma del vehículo. Y en los laterales, es decir, en los costados, se deben colocar estas mismas cintas de color rojo y blanco alternado, cubriendo al menos la mitad de cada costado y alcanzando los extremos delantero y trasero del vehículo. Esto es importante que lo recuerden porque es preguntado en la prueba. Después, que sí lo alcanzamos a ver, nos fuimos a la página 242, y aquí en el libro con ustedes por si les tengo que hacer algún tipo de aclaración. Nos habla respecto de la carga. Yo les hacía el comentario de que cuando nosotros hablamos del transporte de carga, es más sencillo, al menos en teoría, que el transporte de pasajeros, porque acá el que quiera hacer transporte de carga simplemente hace transporte de carga. No tiene que ir al Ministerio de Transporte a solicitar autorizaciones, a inscribir, a solicitar permiso, sino que simplemente se tiene que cumplir con lo que está establecido acá al momento de, obviamente, dar inicio al transporte de carga, ¿ya? Pero no es necesario pasar por registros especiales, ir al Ministerio de Transporte, pedir autorizaciones, inscribir, etc. Nos dice, por ejemplo, que la carga debe viajar en un vehículo adaptado estructuralmente a las características de la carga y que la carga debe distribuirse correctamente en la zona de carga con la finalidad de evitar accidentes y para darle mayor estabilidad o para contribuir a la mayor estabilidad de los vehículos de carga. Nos dice que hay cosas que la carga no debe. Por ejemplo, la carga no debe ocupar el techo de la cabina. La carga no debe sobrepasar el ancho de la carrocería por la parte delantera y laterales, o sea, hacia adelante y hacia los costados no puede sobresalir por ningún motivo, nunca. Tampoco puede sobresalir por la parte trasera más de 2 metros. Sí está permitido que hacia atrás sobresalga, pero se pone este límite de los 2 metros. Nos dice también que cuando la carga sobresale más de medio metro, ¿cierto? Acá dice 2 metros, ya, pero acuérdense que es hasta 2 metros, pero cuando la carga sobresale desde medio metro hasta los 2 metros, hay que avisarle a los demás conductores. ¿Y cómo se le avisa a los demás conductores? Depende si es de día o si es de noche. Si es de día, se amarra una luz roja al final de la carga. Y si es si es de noche, se amarra una luz roja al final de la carga para que se pueda ver, y si es que es de día, se amarra un banderín al final de la carga, un banderín de color rojo de 0,50 metros de largo por 0,40 de ancho, amarrado al extremo de la carga. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace transporte de carga, la carga puede sobresalir desde la parte trasera, hacia adelante y hacia los costados no puede sobresalir. Y la ley nos permite que sobresalga hasta 2 metros, pero nos pone una condición, que es que a partir de cuando sobresale medio metro, hay que avisar. ¿Y cómo se avisa? Como les decía, si es de noche, con una luz roja, y si es de día, con este banderín. La carga tampoco puede comprometer la seguridad de los ocupantes o terceros.
no puede exceder los pesos máximos y las dimensiones que están permitidas. Acuérdense que cuando nosotros excedemos los pesos o las dimensiones máximas permitidas, lo podemos hacer cuando tenemos la autorización de la Dirección de Vialidad, pero si no la tenemos, estamos cometiendo una infracción grave, y esto va a llevar multa, y además nos van a sacar multa también por dependiendo de en cuánto peso vamos excedido. Esto se ve en las plazas en las romanas, ¿ya? Ahí el MOP es quien determina si es que están o no están cometiendo las infracciones. Nos vimos también que cuando los vehículos tenían una potencia superior a 360 HP, tenían la obligación de estar dotados con un tacógrafo u otro dispositivo similar. La idea es que como mínimo registre la velocidad y la distancia recorrida. Por ejemplo, también podría servirles el GPS. Lo importante es que esta información quede registrada y quede guardada, con la finalidad de poder determinar si es que se están respetando los tiempos de descanso y las velocidades. La gracia que tiene el tacógrafo es que esta información se imprime, por lo tanto el fiscalizador va a revisar lo que se imprimió y en base a eso va a poder determinar si es que existe o no existe infracción. Y esta información debe estar a disposición de la autoridad competente por un periodo de 90 días. Carabineros, Ministerio de Transporte, podría ser la Inspección del Trabajo también. Respecto a los vehículos hechizos, que también hemos conversado harto de los vehículos hechizos, que dijimos que eran los que se armaban con partes y piezas de vehículos usados, estos vehículos hechizos no pueden circular por las principales rutas del país, por ejemplo la 5, la 57CH, 68, 78, 158, 50 y 60CH, ¿ya? Y los camiones que tengan más de 28 años tampoco pueden circular más de 80 kilómetros por estas rutas. Lo importante sí acá es la parte de los vehículos hechizos, porque la de los camiones no es que a los 28 años ya nunca más puedan circular por ahí, sino que pueden circular, pero no pueden circular más de 80 kilómetros. Existe un registro que es el registro especial de remolques y semirremolques, que también lo estudiamos, y este registro especial de remolques y semirremolques ya no lo lleva el Ministerio de Transporte, a diferencia de los otros registros que estudiamos, sino que lo lleva el registro civil. En el mismo registro de vehículos motorizados hay una carpetita y esa es la del registro especial de remolques y semirremolques, y acá, como lo dice su nombre, se inscriben todos los remolques y semirremolques que tengan un peso bruto vehicular superior a los 3.860 kilogramos. Y este certificado que les entreguen, esta inscripción que hagan, les va a servir para poder sacar después la revisión técnica. Y se presume propietario de la persona cuyo nombre aparece inscrito, o sea, la persona que solicita la inscripción queda como responsable de este remolque y semirremolque. Lo importante es que una vez que ustedes inscriben, se les va a entregar un certificado de inscripción que contiene, por ejemplo, el peso bruto vehicular, el número de disposición de los ejes, tipo de carrocería, placa patente, el nombre de la persona a la cual pertenece el dueño del remolque o semirremolque. Importante para la prueba es que sepan que cuando nosotros circulamos sin este certificado de inscripción y llevamos el remolque o el semirremolque que debe o debió haber estado inscrito y no llevamos el certificado, vamos a ser sancionados. Dependiendo de si somos dueños o no, va a ser más alta o más baja la sanción. Si es que somos dueños del remolque o semirremolque, y vamos manejando el camión y llevamos un remolque o semirremolque del cual nosotros somos dueños, la multa va a ser una multa de 1 a 8 unidades tributarias mensuales. Si solamente somos los conductores, es decir, vamos manejando, pero el remolque o el semirremolque que llevamos no nos pertenece, la multa será de 1 a 2 UTM. La primera multa es más alta, la del dueño, porque el dueño es el que tiene la obligación de hacer la inscripción. En cambio, la multa al conductor es más baja porque él no tiene la obligación de hacer la inscripción, pero sí lleva una multa igual porque tiene que fijarse que antes de iniciar el viaje, de que toda la documentación se encuentre dentro del vehículo, y en este caso no lo hizo, por lo tanto, va a ser sancionado también.
Existen distintos tipos de carga. El libro nos pone ejemplos de distintos tipos de carga que yo puedo realizar. Nos dice, por ejemplo, se puede hacer transporte de materiales peligrosos, de productos de mar, de ganado bovino y de carnes, de productos forestales. ¿Ya? Son ejemplos que también los alcanzamos a revisar. Nos quedó poquita materia, pero de todas formas es mejor que tengan toda la materia. Yo sigo con un poco de tos, así que voy a toser harto durante la clase. Voy a tratar de no, pero de repente es inevitable. Vamos a partir revisando el transporte de cargas peligrosas y establecimos que antes de decir cuáles eran las cargas peligrosas siquiera, recordarles que cuando se hace transporte de cargas peligrosas no basta con tener la licencia A4 o con tener la licencia 5, sino que lo que es importante acá es que las personas que vayan a hacer este tipo de transporte cuenten con la acreditación que les entrega la CIET, Carabineros, que les decía yo que lo más fácil es ir a acreditarse a Santiago. A veces viene a Temuco, pero generalmente hay que ir a Santiago. Y la CIET les toma una prueba muy similar a la que ustedes van a dar, donde se enfoca principalmente en el tema de las cargas peligrosas, y una vez que ustedes aprueban, la CIET les entrega esta acreditación y con esto, más su licencia, pueden hacer este tipo de transporte. Entonces existen, ¿qué se considera carga peligrosa? Aquellas que por sus características representan riesgo para la salud de las personas, como por ejemplo alguna sustancia tóxica, como por ejemplo algún producto para fumigar, para la seguridad pública, como por ejemplo el transporte de materiales explosivos, o para el medio ambiente, como por ejemplo el transporte de petróleo. Cuando representa el riesgo para cualquiera de estos tres puntos, es considerada una materia peligrosa y se debe hacer de acuerdo a la normativa que vamos a revisar y que revisamos. Espérenme que se me salió acá, se salió la ya. Entonces, los vehículos que hacen transporte de cargas peligrosas deben tener las siguientes características. En primer lugar, tener una antigüedad máxima de 15 años. Les decía yo que cuando uno hace transporte de carga, no es obligación retirar los vehículos cuando cumplan una cierta edad desde su año de fabricación. Pero mientras el vehículo siga pasando las revisiones técnicas, va a poder seguir funcionando como vehículo de transporte de carga. Pero cuando se trata de transporte de carga peligrosa, sí se establece una cantidad máxima de años en las que pueden circular como este tipo de vehículos, que son 15 años. Transcurridos los 15 años, van a tener que retirar el vehículo como vehículo de transporte de carga peligrosa y podrán seguir haciendo otro tipo de carga. No pueden ser vehículos hechizos. Acuérdense que los vehículos hechizos tenían ciertas limitaciones, como que no podían, son vehículos legales, que se inscriben, que circulan, que tienen su documentación, pero no pueden hacer ni transporte público, ni transporte privado, ni transporte de carga peligrosa, solo carga peligrosa. Deben tener un tacógrafo u otro dispositivo electrónico que registre como mínimo la velocidad y la distancia recorrida, salvo los vehículos que transportan gas licuado a domicilio en cilindros, como por ejemplo las camionetas o los furgones que hacen este tipo de transporte y los llevan a domicilio. No es necesario que tengan el tacógrafo. Todo el resto de los vehículos de transporte de carga peligrosa, sí. Además, estos vehículos deben reunir las condiciones técnicas necesarias para poder soportar las demás operaciones de carga y descarga. Acuérdense que también tienen que tener un sistema de radiocomunicaciones o de telefonía celular móvil de cobertura nacional. Esto es súper importante, que es el tema de los rótulos. Nos dice que durante las operaciones de carga, transporte, descarga, transbordo y limpieza, los vehículos deben portar los rótulos a que se refiere la norma chilena, que también la estudiamos, debiendo estos ser visibles, que esto es importante, por personas situadas al frente, atrás o a los costados de los vehículos. Lo importante es que desde donde la persona esté situada, si da lo mismo si está adelante, atrás o a los costados, esta persona pueda ver con claridad los rótulos, ¿ya? Para que en caso de emergencia tenga la posibilidad
de avisar al número de teléfono de emergencia que aparece ahí, o cuando llamen a los bomberos, a la ambulancia, a los carabineros, y les pregunten, caso tiene un rótulo, se pueda decir que sí, y se pueda identificar el rótulo con la finalidad de saber qué tipo de peligro representa esta carga que se está transportando y cómo hacer frente principalmente en estos casos de emergencia. Les decía yo que tenemos esta norma chilena 2190 que nos establece, esto lo estudiamos y aquí empezamos con los problemas de audio, nos establece las distintas, nos clasifica en realidad las distintas materias peligrosas que se pueden transportar y nos establece 9 clases. Entonces, dependiendo del primer número que tenga, porque acuérdense que iba, por ejemplo, 1.1, 9.2, 5.3, ¿cierto? El primer número, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos va a determinar a qué clase se refiere. Si se refiere la clase 1, por ejemplo, a gases, sustancias y objetos explosivos, la clase 2 a gases comprimidos, licuados, disueltos a presión o criogénico, la clase 3, líquidos inflamables, la 4, sólidos inflamables, la 5, otros sólidos inflamables, la 6, sustancias venenosas e infecciosas, 7, sustancias radioactivas, 8, sustancias corrosivas, y 9, sustancias varias peligrosas, que son las que no están clasificadas en las anteriores. ¿Ya? Entonces, la clasificación va a depender de a dónde las agrupan, ¿cierto? Entonces la norma chilena dice que la clase 1 se refiere a gases, sustancias y objetos explosivos, como por ejemplo algunos cartuchos para armas, TNT, etcétera, ¿ya? Artículos pirotécnicos. Entonces, cuando diga 1.1, se va a referir a que el 1 nos va a identificar que se refiere a gases, sustancias y objetos explosivos, y el punto 1 en este caso nos va a señalar exactamente a qué tipo de objeto explosivo se refiere, y en este caso donde dice punto 1 se refiere a objetos que presentan un riesgo de explosión en la totalidad de la masa, por ejemplo pólvora negra. Se fijan acá en este rótulo abajo, dice por ejemplo 1.1, 1.2, 1.3 y así 1.4 hasta llegar al 1.5. Por ejemplo, el 1.4 nos dice, claro, que en primer lugar se trata de esta primera clasificación donde nos habla de los objetos explosivos y nos dice que en este caso, el objeto no representa un riesgo considerable, como por ejemplo mechas detonantes o artículos pirotécnicos, ¿ya? Entonces, con esto vamos a saber a qué clase pertenece y después vamos a saber exactamente a qué objeto explosivo se refiere, ¿ya? Y eso es con todas. Por ejemplo, acá tenemos la clase número 3, donde nos habla de los líquidos inflamables que se identifican con este rótulo rojo que aparece más abajo, como por ejemplo cuando se hace transporte de gasolina. Y acá lo que nos va indicando el punto 1, punto 2 o punto 3, porque acá es 3 que nos dice que se refiere a esta clase 3 de líquidos inflamables. Y el punto 1, 2, 3 o 4 nos va indicando a qué velocidad se produce la inflamación. O sea, a qué temperatura, perdón, se produce la inflamación. ¿Ya? Entonces, esto los alcanzamos a estudiar. Yo les decía, por ejemplo, la clase 1 se refiere a estas gases, sustancias y objetos explosivos, como TNT, artículos pirotécnicos, y se identifica con este rótulo color naranjo. La clase número 2 se refiere a gases comprimidos, licuados, disueltos a presión no criogénica, como por ejemplo el etano, el helio, el amoníaco, y se identifica con los rótulos que aparecen abajo. La clase número 3 se refiere a líquidos inflamables como barnices, gasolina, guarras, pinturas. La clase número 4 se refiere a sólidos inflamables como por ejemplo azufre, fósforo, potasio, carburo, etc. La clase número 5, que se identifica con estos de acá abajo, estos rótulos de acá abajo, se refiere por ejemplo a sustancias, a otros sólidos inflamables como el nitrato de amoníaco. La clase 6 se refiere a sustancias venenosas tóxicas y sustancias infecciosas, como por ejemplo muestras de diagnóstico o ensayo. La clase 7 se refiere a sustancias radiactivas, como por ejemplo el plutonio,
la clase 8 a sustancias corrosivas como el ácido sulfúrico, y la clase 9 a otras sustancias peligrosas que no se encuentran dentro de las clasificaciones anteriores, como por ejemplo algún polvo muy fino que pueda provocar daños en las vías respiratorias, pilas de litio, etc. ¿Ya? Entonces, todos estos rótulos tienen que estar, dependiendo del transporte que se está haciendo, tienen que estar ubicados en el camión, al frente, atrás y a los costados, cosa de que en caso de una emergencia se pueda identificar exactamente qué tipo de riesgo está representando. Nos dice también esta materia general que durante las operaciones de carga y descarga, el motor del vehículo debe estar detenido, a menos que sea necesario tenerlo encendido, como por ejemplo cuando se hace transporte de gas licuado en estanque, que necesita para su carga o descarga, necesita estar, o de combustible también, necesita estar encendido. El vehículo debe encontrarse inmovilizado, y siempre que se descargue un vehículo que haya transportado sustancias peligrosas, debe limpiarse ante cualquier nuevo cargamento, a menos que se trate de la misma carga, que es la que se va a volver a cargar. Estos vehículos en general, nos dice la ley que deben evitar el contacto con las personas, o sea, hay que tratar que esta carga peligrosa tenga el menor contacto con las personas. Por lo tanto, se evita el tránsito por las ciudades, por las principales calles, en horarios de más congestión. Se dice, por ejemplo, que no se utilicen vías densamente pobladas, que no se circule por túneles superiores a 500 metros cuando exista alguna vía alternativa, salvo que no se pueda hacer utilizar, por ejemplo, está con hielo y es más peligroso que se vaya por ahí va a tener que ingresar al túnel, pero lo ideal es que no se haga. No deben circular en zonas de fuego abierto, para descansar o dormir lo tienen que hacer en zonas previamente determinadas por la autoridad competente, que son estas zonas establecidas como áreas de descanso, cuando por algún tipo de emergencia, parada técnica, falla mecánica, accidente, etcétera, lo ideal es que se detengan en un lugar autorizado, pero si no, obviamente como uno no elige dónde tener el accidente, cuando existan estos accidentes en lugares no autorizados, siempre el camión se tiene que quedar bajo vigilancia del conductor. Por eso es importante que cuente con el sistema de radiocomunicaciones o teléfono móvil de cobertura nacional, cosa que no tenga que ser abandono del vehículo, salvo que sea imprescindible para poder dar aviso. Acuérdense que además de los rótulos, los vehículos del transporte de carga peligrosa tienen que llevar uno o más letreros visibles, que generalmente se ponen al costado y en la parte trasera, donde se señala el nombre común de la carga peligrosa, el nombre y teléfono del destinatario de la carga, el nombre y teléfono del expedidor de la carga y el nombre y teléfono del transportista. Acuérdense que acá el que no tiene nada que ver, que aparece como alternativa en la prueba, es el fabricante de la carga. Él acá no tiene nada que ver, solo fabrica la carga y lo que se haga después ya no es su tema. Respecto al conductor, existen también varias normas que nos da el libro y nos decía que el conductor es quien es responsable durante todo el viaje de la carga. Por lo tanto, él tiene que velar porque la carga llegue en buenas condiciones a destino. Y para eso él tiene que examinar regularmente las condiciones generales del vehículo, si es que cómo van los neumáticos, si es que se rompió algo, si es que no va bien sujeta, todo eso tiene que ir revisándolo. Sin embargo, no puede ni él ni los auxiliares manipular la carga peligrosa. No debiera tampoco participar de la carga, descarga o transbordo, a menos que tenga la autorización de la persona que le está enviando, del destinatario, y que cuente con la conformidad del transportista. Y de todas formas, cuando lo hagan, tienen que tener los conocimientos necesarios y también la vestimenta y los elementos de seguridad que sean apropiados. No pueden viajar acompañados por personas no autorizadas, no pueden fumar en el interior de los vehículos, ni siquiera pueden llevar fósforos o encendedores en el vehículo. Se les pide incluso que saquen el encendedor que trae el camión, si es que lo trae,
Y si quieren fumar se tienen que alejar al menos 10 metros del vehículo. Todo el personal que participe en las operaciones de carga, descarga y transbordo debe usar vestimenta adecuada. Durante el transporte, el conductor del vehículo está obligado a utilizar los elementos de protección y no deben ingerir bebidas alcohólicas durante el tiempo de conducción. Acuérdense que acá dice ni en las 6 horas que preceden al mismo, pero que yo les dije que no son 6 horas, va a depender de cuánto alcohol haya consumido. Si consumió mucho alcohol y tiene una alcoholemia de 2.5, debiera esperar 25 horas antes de conducir. Si se tomó una cerveza, tal vez pueda esperar 3 horas antes de poder volver a conducir. Entonces va a depender de la cantidad de alcohol que circule en la sangre. Cuando nosotros somos los transportistas, o sea, las personas que aceptamos hacer este transporte de carga peligrosa, hay que exigirle a la persona que está enviando la carga dos cosas. En primer lugar, la guía de despacho que nos va a servir como carta de porte. Y en segundo lugar, tenemos que exigirle la hoja de instrucciones por escrito, que se abrevia como HDS, ¿ya? Junto con los rótulos y junto con los letreros que tienen que ir, es que esto va por fuera del camión, dentro del vehículo, tienen que ir estas instrucciones por escrito, que en el fondo van a servirle al conductor para poder hacer frente a las emergencias que se presenten. Entonces le tienen que entregar esta hoja de datos de seguridad con las instrucciones por escrito, ¿ya? Y además tiene que indicarle algún número de teléfono de emergencia donde se pueda contactar con personas que sean expertas y que manejen los riesgos que tienen que ver con la carga que se está haciendo. ¿Qué debe contener esta hoja de datos de seguridad? Estas instrucciones escritas, la naturaleza del peligro que presentan los productos transportados, las medidas a aplicar si es que alguien entra en contacto con estas sustancias, qué hacer en caso de que ocurra un incendio y en especial qué medios de extinción no se debe emplear. Yo les decía, si vamos manejando un vehículo estanque, ¿cierto?, en el que se va transportando gas licuado y lleva encendido el circuito eléctrico y hay un incendio y lo tratan de apagar con agua, lo más probable es que se ocasione un accidente más grande. Entonces acá esta hoja de datos de seguridad debiera decir que no se debe ocupar agua, ocupa el extintor, ocupa arena o lo que sea adecuado, ¿ya? Pero especialmente qué es lo que no se debe ocupar y también las medidas a tomar en caso de rotura o de deterioro de los envases. Después el libro nos ponía ejemplos y nos pone dos ejemplos de tipos de transporte de materiales peligrosos que se puede hacer. Nos decía, por ejemplo, transporte de gas licuado, ¿ya? Y cuando nos habla del gas licuado se refiere a cualquier tipo de transporte, tanto el que se hace en estanques montados sobre camiones, remolques y semirremolques, y también cuando se hace transporte de gas licuado en cilindro. Nos dice, por ejemplo, que en este tipo de transporte de gas licuado, el camión estanque debe tener un dispositivo general de corte de corriente eléctrica de fácil acceso, cosa de que si ocurre un accidente, lo primero que puede hacer este conductor es cortar la corriente y no ocasionar un accidente más grande. No deben equiparse con ninguna luz artificial que no sea eléctrica, ya que en caso de que la luz artificial se sobrecaliente, podría provocar la inflamación, que es lo que se está tratando de evitar. Por lo tanto, lo ideal es que se cargue con la luz del día. No deben disponer de 2 extintores para incendios de la clase B y C como mínimo, y estar en un lugar de fácil acceso y ser de fácil desacople. El camión debe contar con parachoques para proteger el estanque y las tuberías ante la eventualidad de una colisión. Debe llevar un letrero que lo identifique como inflamable. Y estos vehículos no se pueden guardar, estacionar o entrar a garage o talleres. Acuérdense que cuando los quieran reparar, tienen que drenarlos, limpiarlos, y en caso de que no se pueda o no se quiera realizar esto, tendría que ingresar junto con el conductor o con alguna persona que sepa hacer frente a los eventuales peligros que esto pueda ocasionar.
También se refiere, decíamos, al gas licuado en cilindros. Acá estamos hablando, acuérdense que cuando nosotros o cuando alguien hace transporte de gas licuado en cilindros y lo hace en un vehículo, porque se puede hacer de dos formas, ¿cierto? Se podría transportar en un camión donde se aplican todas las normas que nosotros hemos estudiado, pero también se puede hacer transporte de gas licuado a domicilio. Y acá no es el gas licuado el que representa el peligro en sí, sino que acá el peligro lo representa el cilindro y la conducción. Porque un cilindro que está mal estivado tiene riesgo de salirse del vehículo y ser eso lo que ocasione el accidente, más que el cilindro vaya a inflamarse, ¿cierto? Hay cilindros que de repente se salen del camión y se caen y no pasa nada. O sea, no se inflaman, ¿ya? Pero sí caen en un vehículo, provocan accidentes, etc. Entonces acá las normas tienen que ver con que la estiba y el amarre se haga de forma correcta y segura, ¿ya? Solamente se pueden transportar los cilindros sin ningún otro tipo de carga conjuntamente con ellos, se deben transportar en forma vertical apoyados en su fase, se deben cargar unos sobre otros, pero hasta una altura máxima de 2 metros. Y acá lo principal es que la estiba y el amarre queden bien hechos, ¿ya? También se busca, por ejemplo, que cuando los descarguen no los tiren, sino que los hagan rodar suavemente, que no los golpeen para avisar que se están vendiendo gas, sino que se toque una campana, eh, que cuando los trasladen ya no los arrastren, sino que los suban en un carrito. Entonces, como principalmente estas son las normas que tienen que ver con esto. Acuérdense que este transporte de gas licuado, cuando se hace en camioneta o en furgones y se está transportando cilindros a domicilio, se hace simplemente con la clase B, sin tacógrafo, pero con los rótulos. Respecto al segundo ejemplo, que es el transporte de explosivos, acá quien regula esta materia es el Ministerio de Defensa, ¿ya? Que va a regular cómo se debe hacer este transporte, cómo es el vehículo, en los horarios principalmente, dónde tiene que llegar, cómo tiene que ser el lugar donde se tiene que almacenar, etc. O sea, acá queda absolutamente todo regulado por el Ministerio de Defensa. Hay algunas normas especiales, como por ejemplo, que cuando se estén transportando explosivos y se está haciendo la carga de estos explosivos, también se haga con luz natural, porque una luz artificial se podría sobrecalentar y podría ocasionar que explote. Tienen que llevar una luz estroboscópica, ¿cierto?, en la parte trasera de color amarillo. La carga máxima admisible acá es de 30 toneladas, independiente de la cantidad de ejes y de rodado que tenga. No pueden transportarse explosivos en camiones con remolques de ningún tipo, y la velocidad máxima que pueden llevar este tipo de vehículos, en estos casos, es de 80 kilómetros. Y respecto al transporte de materiales radioactivos, acá quien tiene que ver con este tipo de transporte de materiales radioactivos es el Ministerio de Minería. No olvidarse, porque eso es importante, los explosivos los regula el Ministerio de Defensa y los radioactivos los regula el Ministerio de Minería, ¿ya? Y acuérdense también que cuando se hace transporte de productos peligrosos, de materias peligrosas, y no se sujetan a todas estas normas que hemos dicho, si el vehículo tiene más de 15 años, si no lleva los rótulos, si no lleva los letreros, si no le entregan la hoja de datos de seguridad, si no lo limpian después de descargarlo, si lo cargan con luz artificial que no es eléctrica, etcétera, van a llevar una sanción que es cara, que es una sanción de 5 a 20 unidades tributarias mensuales, que se la tienen que saber también, pero que la habíamos estudiado. Dijimos también que íbamos a revisar, aparte del transporte de productos peligrosos, íbamos a revisar el transporte de productos de mar, y en definitiva acá lo que se hace es transportar productos de mar y sus derivados, ya cumpliendo ciertos requisitos. Yo les decía que acá tiene que ver principalmente el Ministerio de Salud y Sernapesca, porque el Ministerio de Transporte acá en sí con los productos de mar no tiene mucho que decir, pero sí dice, por ejemplo,
que el transporte de pescado y mariscos frescos debe efectuarse en vehículos cuyo compartimiento de carga posea características de hermeticidad, que la superficie tiene que ser de material lavable, no absorbente. Si llevan mariscos o pescados congelados, tienen que tener vehículos de carga frigoríficos o isotérmicos para que no se rompa la cadena de frío y no lleguen en malas condiciones a los consumidores, sobre todo los mariscos que producen tanta alergia y problemas. La harina de pescado a granel se transporta en camiones con caja tipo tolva, el aceite de pescado en vehículos estanques destinados exclusivamente para ello, no lo vamos a transportar obviamente en los mismos en los que se hace transporte de gas licuado. Y cuando se lleva productos frescos de mar, se tiene que llevar un letrerito que así lo identifique. Acá en realidad no hay ninguna norma así como que se les pueda complicar o que puedan no entender. Y ya lo habíamos visto de todas formas. Respecto al transporte de ganado bovino y de carnes, acá quien tiene que ver con esta materia principalmente es el SAC. Acá es el SAC el que va a certificar los camiones para saber si es que pueden o no pueden hacer este tipo de transporte de acuerdo a las reglas que están establecidas. Por ejemplo, dice que tienen que llevar un letrero que los identifique como tal, se prohíbe utilizar picanas con elementos punzantes para movilizar el ganado. Les comentaba yo que lo que está permitido son las varas de PVC, aunque en la práctica es difícil que el animal se mueva con las varas de PVC, pero las picanas están prohibidas porque pueden dañar a los animales y una vez faenados pueden llegar en malas condiciones si están infectados a los consumidores. El piso debe ser antideslizante e impermeable. Las paredes deben tener una altura mínima total de 1,70 metros y más importante es que deben ser lisas. No puede ni siquiera haber un pernito que sobresalga porque si es así, el SAC no se los va a certificar. Las puertas se deben poder abrir en su ancho total. La superficie interna mínima debe permitir un cómodo transporte de los animales. Estos deben acondicionarse en forma separada físicamente cuando sean incompatibles, aunque en la práctica generalmente se lleva solamente a un tipo de animal. Los camiones deben ser certificados anualmente por una empresa de certificación de la ley de carnes y registrados por el SAC. El conductor del medio de transporte tiene la obligación de portar toda la documentación que acredite la procedencia de los animales, es decir, la guía de libre tránsito cuando corresponda y el formulario de movimientos de animales por normativa de trazabilidad. Cuando se va a hacer transporte de la carne y de los subproductos cárnicos, hay otro tipo de normas que también buscan garantizar que lleguen en buenas condiciones a los consumidores. Por ejemplo, la estructura del vehículo debe garantizar su adecuada higiene y refrigeración, debe permitir un adecuado lavado, desinfección, desagüe y circulación del aire en su interior, y no se pueden transportar este tipo de productos con materias que los puedan dañar, por ejemplo, con gasolina, con algún tipo de medicamento, con algún transporte de materiales peligrosos que sean tóxicos, porque obviamente se van a contaminar. Y por último, tenemos el transporte de productos forestales, ¿ya? Este transporte de productos forestales está normado por un decreto especial, que es el decreto 94 del año 91 que dictó el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que regula todo lo que tiene que ver con el transporte de productos forestales. Este número de decreto en sí no se lo tienen que saber. Lo que tienen que saber es que existe un decreto especial. Ya no saberse el número, pero sí saber que existe este decreto especial. Este decreto contempla el transporte en camiones, remolques, semirremolques y vehículos especiales de madera en rollizos, troncos, cantoneras, chips, astillas, acerrín y despuntes. Estos vehículos, cualquier vehículo que esté transportando cualquier tipo de producto forestal, además de llevar las luces que son obligatorias, que son estas dos luces rojas, ¿cierto?, que nos indican el ancho, y las cintas retroreflectantes, además de eso, es obligatorio que lleven como mínimo 2 luces amarillas en los costados de la plataforma de carga, tanto de la unidad tractora como del remolque o semirremolque, lo que en el fondo nos va a indicar cuál es la longitud del vehículo. ¿Ya? Eso es obligatorio. En otro tipo de vehículos de carga igual se utiliza, pero no siempre es obligatorio, acá sí. Respecto a la carga, descarga, estiba y amarre,
lo que se busca es garantizar la máxima seguridad y también se busca que el vehículo mantenga su estabilidad, ¿ya? Entonces el traslado de la carga debe garantizar una máxima seguridad, ya que la carga mal sujeta puede ocasionar algún tipo de accidente y ser riesgosa para el conductor o para las personas ajenas al vehículo, que son los terceros. Voy a tratar de ir acá con el libro, creo que tengo en todo caso la materia bien parecida acá en el PowerPoint. En realidad, el conductor no debe o no debiera participar de la carga, pero sí tiene que conocer cuáles son los principios básicos de la carga, de la estiba, amarre, descarga, ya que este conductor es el que es responsable de la carga desde que la carga sale hasta que llega a destino. Por lo tanto, la carga tiene que llegar en buenas condiciones a su lugar de destino, y para esto el conductor tiene al menos que conocer estos principios básicos, ¿ya? Esta materia, en esta parte, bueno, en carga en general, son como normas, tampoco se pueden explicar así con tanto detalle porque son temas más bien prácticos. De todas formas, insisto en que mi teléfono queda abierto por si ustedes tienen cualquier duda, y mañana en la clase también la podemos aclarar. De todas formas, no hay nada difícil, de aquí en adelante no hay nada difícil en lo que yo les voy a decir. Respecto a la estiba de la carga, ¿qué es la estiba de la carga? En el fondo, la estiba es la adecuada colocación y distribución de las mercancías en una unidad de transporte de carga, es decir, en un contenedor, una caja de camión, etc. Más fácil que es la estiba de la carga es la adecuada distribución de la carga en la zona de carga, ¿ya? Esa es la definición que les podrían preguntar. Cuando se hace la estiba hay que tener determinadas precauciones. Por ejemplo, las cargas que vayan a ser descargadas en último lugar deben colocarse al fondo del espacio de carga, a menos que por algún motivo esto no sea posible, ¿ya? Pero obviamente si vamos a descargar algo y lo ponemos al final, si lo vamos a descargar primero y lo ponemos al final, vamos a tener que descargar todo el camión para poder alcanzar lo que queremos sacar. Entonces, obviamente, lo primero que vamos a descargar es lo que tenemos que dejar más a mano. Se debe volver a distribuir el reparto del peso tras realizar una descarga parcial, porque esto podría tener que ver con el equilibrio del vehículo, con la estabilidad. Por lo tanto, en algunos casos va a ser necesario volver a repartir el peso al descargar. En el caso del tractocamión con semirremolque, se debe colocar la carga de manera uniforme en todos los ejes. Las cargas con la finalidad también de mantener la estabilidad. Las cargas pesadas de poco volumen deben disponerse de manera que repartan el peso en el mayor espacio posible. Los diferentes embalajes deben ser protegidos entre sí con material de relleno. No se deben cargar conjuntamente cargas compatibles, por ejemplo, alimentos con medicamentos, sustancias infecciosas con alimentos o con medicamentos, etc. Las cargas más pesadas deben colocarse en la parte más baja posible del vehículo para mejorar su estabilidad, y nunca colocarse sobre otras más ligeras, porque es obvio que va a pasar, ¿cierto?, que probablemente las pueden romper. ¿Cuáles son los objetivos de una correcta estiba? O sea, ¿qué buscamos con cumplir, con distribuir correctamente la carga y amarrarla y sujetarla en forma correcta? No alterar o incluso optimizar la estabilidad del vehículo de carga. Acuérdense que ese es uno de los temas de los vehículos de carga, que son vehículos que son inestables, y con mayor carga o menor carga, o la carga bien o mal distribuida, le vamos a dar mayor o menor estabilidad a estos vehículos. No limitar ni siquiera parcialmente la visibilidad del conductor y proteger las mercancías transportadas. ¿Y por qué se hace todo esto? Porque si se realiza un incorrecto estiba, o sea, se hace un reparto incorrecto de la carga, se va a ver afectada la estabilidad y la maniobrabilidad del vehículo, incrementando la posibilidad de sufrir accidentes.
Existen ciertas cargas que van a requerir de una estiba especial, ¿ya? Lo más importante es lo que tenemos acá al principio. Dependiendo del tipo de carga que vayamos a transportar, vamos a tener que poner atención en cómo se realiza la estiba. Vamos a ver, bueno, en realidad vamos a ver el primero con un poquito de detalle, lo demás es tema de leer nomás. Nos dice que están en primer lugar las relacionadas con la madera, y esto tiene que ver con el decreto que estábamos estudiando, que era el 94 del año 91 del Ministerio de Transporte. ¿Ya? Cuando se hace transporte de cualquier tipo de madera, esto está todo regulado de productos forestales, en el fondo, y la madera es un producto forestal, está todo regulado en este decreto especial, ¿ya? Y una de las cosas importantes que nos dice es que cuando se realiza transporte de productos forestales, de madera específicamente, la carga no debe sobresalir más de 3 metros. Se fijan acá que es distinto a la norma general que vimos delante, porque dijimos delante que la carga no podía sobresalir más de 2 metros. Sin embargo, acá nos habla de 3, ¿ya? Y esto es así, en la prueba se los pueden preguntar, y si se los preguntan le van a poner si se está haciendo transporte de madera o de madera en rollizo, cuánto es lo máximo que puede sobresalir la carga, y la respuesta va a ser 3 metros. Y también está la de 2 metros, entonces de repente se confunde. ¿Por qué acá dice 3 metros? En realidad esto va con un poquito de trampa, porque cuando hablamos de carga que no puede exceder más de 2 metros, como norma general, estamos diciendo que esa carga o que esos 2 metros se cuentan desde el final del camión, del vehículo. En cambio, esos 2 metros, ¿cierto? Desde el final. Cuando nosotros decimos 3 metros, acá la carga en realidad no sobresale 3 metros, porque generalmente esto se aplica a la madera en rollizo, ya que son esos troncos largos. Y esos troncos largos van en atriles. Y estos 3 metros se van a contar desde el último atril, ¿ya? Entonces, cuando se habla de madera acá, esta norma se refiere principalmente al tema de la madera en rollizo, ya que son estos troncos largos que se transportan. Y cuando se transportan estos troncos largos, la madera en rollizos puede sobresalir hasta 3 metros, pero contados desde el último atril. Por lo tanto, efectivamente es un poco más de 2 metros, pero jamás va a llegar a los 3 metros. Cuando se hace transporte de chips, astillas, aserrín, despuntes y este tipo de material forestal, de productos forestales, se debe contar con vehículos que tengan carpa, malla, o ser vehículos herméticos, cosa que no se dispersen. Y lo otro es que respecto a los troncos, especialmente a la madera en rollizo, cuando el tronco, la madera en rollizos que estamos transportando, tiene una longitud de más de 2,5 metros, en forma obligatoria tienen que ser transportadas en atriles de acero. ¿Cuántos atriles? ¿Cómo van a estar dispuestos los atriles? ¿Cuál es la altura que tienen que tener? ¿El ancho? Etcétera. Eso lo va a determinar este mismo decreto 94, ¿ya? Pero lo importante es que tienen que ser de este material. Sí o sí, tienen que ser atriles de acero. Relacionadas con el metal, algunas normas de la estiba, por ejemplo, nos dice que las chapas metálicas se deben transportar tumbadas, unidas en filas y debidamente atadas, que las vigas metálicas requieren una pared frontal que impida la proyección de la carga hacia la cabina del conductor. Las mallas metálicas, en las mallas metálicas se debe poner atención a las cinchas, que son estas cuerdas, estos amarres, ¿cierto? Se les debe poner atención porque las mallas metálicas las pueden romper por el roce, ¿ya? Entonces ahí hay que estar revisando que se encuentren en buenas condiciones. Esos son algunos ejemplos de estivas que requieren algunos temas especiales. Respecto a la carga y descarga, cuando se carga o se descarga un vehículo de carga, esto no se debe hacer en la vía pública. La idea es que la carga y la descarga se hagan en los estacionamientos, en las bodegas o en lugares especialmente destinados para esta acción, ¿ya? Pero hay casos en los que hay locales, por ejemplo, que no cuentan con
este tipo de lugares. Por lo tanto, sí o sí la carga y la descarga se va a tener que hacer en las vías públicas. ¿Ya? Esto se puede hacer y la municipalidad es quien los va a autorizar y además de autorizarlos les va a obligar a cumplir con ciertas normas, por ejemplo, en cuanto a los horarios, y también tener en cuenta, por ejemplo, que el transporte de carga y descarga no debe ocasionar peligros ni alteraciones a otros usuarios, no debe tapar, por ejemplo, señales de tránsito, se debe realizar en los horarios que estén permitidos, se deben realizar las operaciones de carga y descarga por el lado más alejados del centro de la calzada si es posible, evitar ruidos y molestias, etcétera. ¿Ya? No es lo común, no es lo permitido que salga en la vía pública, pero hay veces en que se debe hacer así. Danilo, me estás arruinando la grabación con tu ronquido. Ya. Respecto a la sujeción de la carga, déjenme buscarlo acá en el libro para que vayamos acá juntos con la materia. Bueno, respecto a la sujeción de la carga debe estar sujeta al vehículo de forma que pueda soportar las distintas fuerzas a las que puede ser sometida. Esto tiene relación directa con los accesorios, ¿ya? Y estos accesorios, que son los que van a sujetar la carga, tienen que estar certificados, es decir, tienen que cumplir con la normativa específica que garantice la seguridad de estos accesorios, ¿ya? Existen distintos tipos de accesorios. Por ejemplo, tenemos los accesorios integrados, que son aquellos que vienen instalados o forman parte del equipamiento del vehículo de forma permanente. Por ejemplo, los rodillos, que permiten fijar cinchas, cables o cadenas, raíles de sujeción de carga, barras telescópicas, enganches, vigas, tablas, barras para carga suspendidas, etc. Tenemos también los accesorios de tracción, y acá están los que se utilizan más frecuentemente, que son las cinchas, que son correas de amarre, ¿ya? Son los accesorios más usados, y hay uno que es de color azul, de poliéster, que son los que se utilizan más comúnmente. Pueden ser también accesorios de compresión, como por ejemplo la madera. La madera puede ser utilizada, con ella se pueden fabricar cuñas, se rellenan espacios, se fabrican apoyos, e incluso se utilizan para aumentar el rozamiento entre diversos materiales. Acuérdense que el rozamiento es súper importante para evitar que se deslicen las cargas, ¿ya? Y para todo eso sirve la madera. Puede ser también material de relleno, que son accesorios de comprensión que traban la mercancía entre sí, rellenando los huecos existentes entre cargas, sobre todo en de formas irregulares. Y también hay accesorios auxiliares, como materiales antideslizantes,
Insisto, acuérdense que el rozamiento es fundamental para sujetar la carga, para que la carga se quede ahí fija en el lugar en el que está. Por lo tanto, cuando hay carga que tiene este riesgo de deslizarse, se pueden poner materiales antideslizantes que permiten reducir las tensiones para la sujeción de la carga. Y ya casi terminando, nos queda poquitito, vamos a revisar esta materia del acoplamiento de los vehículos. Nos queda esto, nos queda la materia laboral. En realidad pasarla así se hace súper corto, pero cuando uno la pasa en clase se hace un poquito más larga con las preguntas, con los recreos, los ejemplos, etc. Bueno, respecto al acoplamiento de vehículos, bueno, respecto a esta materia, lo primero que tienen que saber es que estas normas las van a ir revisando también con el instructor, porque yo les voy a dar lo teórico, pero lo que tiene mayor importancia acá respecto a esto último, o al transporte de carga en general, pero principalmente a esto último que hemos revisado, lo van a ver, perdón, con el instructor en las prácticas, ¿ya? Porque acá se ve súper fácil, o de repente se ve así como mucho, pero en realidad la práctica es súper distinta a la teoría, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es que cuando nosotros queremos acoplar, o para poder acoplar los vehículos, para acoplar los remolques y los semirremolques a los vehículos tractores, es necesaria la utilización de un sistema de enganche, y dependiendo de lo que nosotros tengamos, si es un remolque o un semirremolque, el enganche es distinto. Por ejemplo, en el caso del remolque, se engancha a través de la quinta rueda por medio del kingpin, ¿ya? En el fondo, la quinta rueda es el elemento de acople que une al vehículo tractor con el semirremolque. ¿Cómo se realiza este enganche? Lo primero es que debe alinearse el vehículo tractor con el semirremolque. Se debe abrir el enganche de la quinta rueda, verificar que el kingpin esté enfrentado con la apertura del enganche, circular marcha atrás suavemente hasta situar la quinta rueda debajo del cuello del semirremolque. Elevar la suspensión nuevamente hasta que se toquen la quinta rueda y el semirremolque. Circular marcha atrás suavemente hasta enganchar el semirremolque. O sea, hay que retroceder lentamente, lenta y suavemente el vehículo tractor, acercándolo al semirremolque, manteniendo siempre la alineación hasta que el acoplamiento se realice perfectamente. Y luego circular marcha atrás suavemente hasta enganchar el semirremolque, ¿cierto? Ya, sí, eso lo habíamos dicho. Una vez que se haga esto, hay que verificar que el enganche haya sido correcto. ¿Y cómo lo van a verificar? Tirando brevemente hacia adelante el vehículo tractor, cosa de saber si es que efectivamente se encuentra o no se encuentra enganchado. Y ahí ya hay que conectar las mangueras de suministro de aire, frenos, alumbrado, etcétera, retraer las patas del semirremolque y liberar el freno de estacionamiento del propio semirremolque para poder obviamente moverlo, comprobar los dispositivos de alumbrado y señalización antes de iniciar la marcha para saber que está acorde con el vehículo tractor, y colocar la suspensión a la altura de la circulación. Para hacer el desenganche, acá no lo dice el libro, pero es importante, seguramente se nos va a decir el instructor, es importante procurar hacerlo en un lugar adecuado, idealmente en terreno plano y compacto. Ya ahí se hace mucho más fácil poder hacer el desenganche.
hay que alinearse e inmovilizar el conjunto por medio del freno de estacionamiento, activar el freno de estacionamiento del semirremolque, abrir el enganche de la quinta rueda, desconectar las mangueras de suministro, y luego de eso avanzar lentamente hasta oír que el enganche se ha soltado. Ahí se saca el tractocamión y se coloca la suspensión a la altura de la circulación. Cuando se trata de un remolque, acá el enganche es distinto, porque el enganche se lleva a cabo a través de la lanza del remolque, ya que se acopla al dispositivo de gancho que tiene el tráiler del vehículo. Entonces acá el vehículo tiene un gancho y a ese gancho ahí se engancha la lanza que tiene el semirremolque. ¿Cómo se hace el enganche? También se alinea el vehículo remolcador y el remolque, se abre el dispositivo de enganche, se sitúa la lanza a la altura del dispositivo y enfrentando el enganche del mismo, y se circula marcha atrás suavemente hasta ver el cierre. Luego se verifica que el enganche se ha realizado correctamente de la misma forma, avanzando ligeramente hacia adelante para verificar que efectivamente se haya hecho el enganche. Se conectan las mangueras de suministro, se libera o retrae el sistema de sujeción de la lanza, se libera el freno de estacionamiento del propio remolque para poder moverlo, y se comprueban los dispositivos de alumbrado de señalización antes de iniciar la marcha. ¿Y cómo se hace el desenganche? Se debe inmovilizar el conjunto por medio del freno de estacionamiento, activar el freno de estacionamiento del semirremolque, dice acá, pero es del remolque, extender o aplicar el sistema de sujeción de la lanza, abrir el dispositivo de enganche, desconectar las mangueras de suministro y sacar el remolcador, ¿ya? Y nos queda una última materia que es súper cortita, a ver si es lo último, sí, una materia que es súper cortita que tenemos en la página 212, me parece mucho, a ver. No, 213, ¿ya? Donde nos indica algo sobre la normativa laboral de las personas que realizan este transporte de carga. Para que esta normativa laboral exista, es necesario que exista un contrato de trabajo. Y acá sí, en general, en materia de carga existe contrato de trabajo, por lo tanto es plenamente aplicable la normativa laboral, sobre todo cuando hablamos de transporte de carga interurbano, ¿cierto? Si es dentro de la ciudad, difícil que haya contrato, pero cuando es interurbano hay más probabilidades de que lo fiscalicen, y ahí sí, efectivamente, va a aparecer esta materia laboral, ¿ya? Entonces, dentro de la materia que está establecida, nos dice que los conductores de servicio interurbano de transporte de carga deben tener en cuenta la siguiente normativa laboral. Lo primero que nos dice es que no pueden trabajar más de 180 horas mensuales distribuidas en menos de 21 días. En más de 21 días, sí, o de 21 días hacia arriba, sí, en 21, 22, 25, 30, se pueden distribuir las 180 horas, pero por ningún motivo se debieran distribuir en menos de 21, ¿ya? Por ejemplo, si estas 180 horas se distribuyen en 18 días, está infringiéndose la normativa laboral. Nos dice también que nos habla de los tiempos de descanso. Voy a ir con el libro, ya mejor porque está más, para que ustedes lo puedan revisar, revisen el libro, la página 213. Nos dice que los tiempos de descanso y las esperas entre turnos sin realizar labor no se deben imputar a la jornada. Los tiempos de espera no pueden exceder de un máximo de 88 horas mensuales. Cuando nos habla de los tiempos de descanso, se refiere a estos tiempos muertos en que el conductor no está conduciendo, es decir, no está trabajando, pero tampoco está libre como para irse a su casa o hacer alguna otra cosa, sino que tiene que estar ahí esperando que se realice la carga o la descarga, que acuérdense que no la hace el mismo conductor. Por lo tanto, estos tiempos de espera entre turnos sin realizar labor no se imputan a la jornada laboral, ¿ya? Por lo tanto, se tienen que pagar, y se tienen que pagar aparte. El precio
de estos tiempos de espera los van a pactar con el empleador, ¿ya? Lo que se pacta es el precio, que no puede ser menor a 5.000 pesos por hora. No se pacta si es que se los pagan o no, ¿ya? Porque hay algunos empleadores que pactan eso. No, lo que hay que pactar es el precio. Se los tienen que pagar sí o sí. Lo que sí es que tiene un tope de 88 horas en el mes. Más de eso no les van a pagar. Pero sí o sí estos tiempos de espera ahora se pagan, y esto es relativamente nuevo, está hace un par de años nomás. Antes no, como antes no estaban conduciendo, en ese rato el empleador no se los pagaba. Nos dice también que en ningún caso el conductor, no, que cada 24 horas deben tener un descanso de 8 horas sin interrupciones, y que en ningún caso el conductor puede manejar más de 5 horas continuas, ¿ya? A ver, lo importante acá es que acá los turnos laborales son largos, son de 24 horas de trabajo por 8 horas de descanso, ¿ya? Y esas 8 horas tienen que ser sin interrupciones y ojalá en tierra, no ya en el vehículo. Entonces, una vez se inicia este turno, y este turno dura 24 horas. Durante este turno de 24 horas, el conductor no va a manejar las 24 horas continuas, sino que cada 5 horas de conducción tiene la obligación y el derecho de descansar al menos 2 horas, ¿ya? Y una vez finalizado su turno de 24 horas, ahí el conductor tiene la obligación de tener un descanso mínimo de 8 horas sin interrupciones. Acuérdense que dice acá 5 horas continuas, pero tal vez el conductor lo reparte de otra forma. Puede manejar 2 horas y va a tener derecho a un descanso de, por ejemplo, 48 minutos. Importante, y lo preguntan, por cada 1 hora de conducción, el conductor tiene derecho a un descanso de 24 minutos. Por lo tanto, si el conductor maneja 2 horas seguidas, tiene derecho a un descanso de 48. Si el conductor maneja 3 horas seguidas, tiene derecho a un descanso de 72. A ver, estoy bien ahí, 72, 24. Sí, 72. Si el conductor maneja 4 horas continuas, tiene derecho a un descanso de 96 minutos. Y si maneja 5 horas continuas, tiene derecho a un descanso de 120 minutos. O sea, perdón, sí, pues 120 minutos, que en el fondo son 2 horas, ¿ya? Entonces, el turno es de 24 horas, y durante este turno, cada 5 horas continuas de conducción descansa 2 horas, y finalizado descansa 8 horas. Recordando siempre que por cada 1 hora de conducción tiene derecho a un descanso de 24 minutos. Por lo tanto, si maneja 3 horas va a descansar 72 minutos, y si maneja 5 horas va a descansar 120, que es multiplicar la cantidad de horas entonces por 24 minutos, ¿ya? Si el descanso lo realiza total o parcialmente a bordo del vehículo, debe contar con una litera adecuada para el descanso. Lo otro importante acá es que este transportista tiene que tener una libreta de registro diario de asistencia, ¿ya? En esta libreta aparecen los datos completos del conductor y el número de registro de la inspección del trabajo. Le llaman bitácora las personas que hacen este tipo de transporte, porque ahí llevan anotado todo lo que tiene que ver con su transporte, a dónde van, a qué hora salen, a qué hora descansan, si le sacaron un parte, llegó a destino, todo eso lo van anotando en su libreta de registro de asistencia, ¿ya? Y una vez que finaliza su libreta, el empleador tiene la obligación de guardar esta información al menos por 6 meses. Esa cantidad de tiempo, de 6 meses, en que tiene que quedar guardada la información, me dijo un alumno que la preguntaba, ¿ya? Así que para que la anoten, no se acuerden. Tiene la obligación entonces de tener esta libreta de registro diario de asistencia, y una vez que finaliza su libreta, esta información, o como se haga la comprobación de asistencia, el marcar, tiene que quedar guardada la información al menos por 6 meses por parte del empleador, ¿ya?
Y lo último, acuérdense que en todos los casos anteriores, el incumplimiento de la normativa laboral es causal de sanción para el empleador y no para el conductor, porque la finalidad de esto es que los empleadores obliguen a sus trabajadores a cumplir con la normativa laboral con la finalidad de evitar infracciones, ¿ya? Esta es la materia de carga, es cortita, solamente que se nos alargó por los problemas técnicos que tuvimos, ¿ya? Yo les envié la prueba, así que mañana vamos a revisar todas las pruebas y vamos a aclarar dudas y aprovechamos también el día, si es que tienen algún ratito, me pueden hablar o escribir si es que alguna parte de la materia les generó alguna duda o necesitan un ejemplo, necesitan que se los explique de otra forma, ¿ya? Así que aquí ponemos fin a la materia y muy buenas noches o buenos días para ustedes porque lo van a ver mañana.